Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Vamos a continuar hablando de los conceptos de presión. Hoy particularmente vamos a hablar del principio de Pascal. Pascal, un científico y físico francés, el cual descubrió que la presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incompresible, o sea que estamos hablando de un fluido en estado líquido, se transmite por igual en todas las direcciones en todo el fluido, siempre y cuando obviamente esté a la misma altura, a la misma profundidad como ya lo hemos visto. Es decir, que la presión en todo el fluido es constante siempre y cuando la altura sea constante. También podemos ver aplicaciones del principio de Pascal en prensas hidráulicas y lo vamos a ilustrar de una mejor manera en el siguiente ejemplo. Vamos a considerar este sistema de pistones. Tengo un pistón A en este lado y tengo un pistón B en este lado de acá. Vamos a ver también que los diámetros de esos pistones serán de 8 centímetros para el lado A y de 80 centímetros para el pistón B. ¿Por qué es un diámetro? Porque si yo miro este pistón desde arriba, yo veré que esto es una circunferencia. Dice también el ejercicio que este pistón está lleno de un fluido que es un aceite cuya densidad relativa es de 0.85. Este fluido que está como en color naranja. El ejercicio nos pide que determináramos la fuerza que es necesario realizar aquí en la parte superior para poder mantener este sistema en equilibrio, conservando esta distancia entre el punto A y el punto B en 3.8 metros. Solucionemos entonces el ejercicio también teniendo en cuenta que este pistón A es muy pequeño, tiene un peso muy liviano, por el cual nos está diciendo el ejercicio que es prácticamente despreciable. Solucionémoslo entonces. Entonces, para yo poder analizar este ejercicio es importante para mí recordar el primer concepto de presión que vimos, que dijimos que la presión era igual a la fuerza sobre el área, y si la fuerza estaba en kilogramos, pues yo iba a tener unas unidades de kilogramo por metro cuadrado. De igual manera, recordemos que el concepto de presión también lo puedo expresar en la densidad del fluido por una altura, y esto me daría en kilogramos sobre metro cuadrado. Recordemos que estos son kilogramos fuerza. Muy bien. Ahora vamos a realizar y tomar en cuenta las consideraciones para determinar las presiones en un sistema cerrado, y vamos a recordar que yo puedo evaluar las presiones teniendo en cuenta puntos de igual presión. ¿Cómo lo determino? Recordemos que yo puedo trazar una línea donde me encuentre a ambos lados de este sistema con el mismo fluido. Si yo hago esto, yo puedo dividir cada uno de los lados del sistema y decir que voy a tener el punto C y el punto C'. A partir de esta división puedo establecer que la presión en C va a ser igual a la presión en C'. Muy bien, vamos a trabajar únicamente para el lado C. Entonces hagamos esta línea, quiere decir que todo lo que ocurra de aquí para acá va a ser lo que está ocurriendo en el punto C. No me importa para nada lo que está pasando en el punto C'. Entonces miremos las fuerzas que están actuando y que me están generando presiones para el punto C. Lo primero que debo tener en cuenta es que este pistón que tengo acá tiene un peso, y ese peso me debe ejercer una presión. Adicionalmente tengo la fuerza que voy a aplicar, es la que necesito hallar, y también tengo la fuerza o la presión más bien que me ejerce el fluido en este lado de acá. Entonces, de acuerdo con esto, yo puedo plantear la siguiente ecuación. Yo puedo decir que la presión en el punto C va a ser igual a la presión que me ejerce la fuerza F más la presión que me ejerce el peso del pistón 1 más la presión que me ejerce este fluido que es un aceite. Entonces analicemos lo siguiente. Debo tener en cuenta que me informaron en el ejercicio que el peso del pistón 1 era despreciable, por lo tanto tiende a 0. Y si esto es así, entonces la presión que ejerce este peso también tenderá a 0. Entonces puedo volver a colocar mi ecuación diciendo que la presión en el punto C solamente va a ser igual a la presión que me ejerce la fuerza F, y al ser una fuerza, yo puedo decir que la presión de esta fuerza va a ser igual a la fuerza sobre el área, o sea la fuerza F sobre el área 1, que es la que está en este lado de acá, más la presión que ejerce el fluido, que va a ser igual a la densidad del aceite por la altura del aceite. Muy bien, reemplazando puedo decir que la presión en el punto C va a ser igual a la fuerza F sobre el área más la densidad del aceite, que ya la conocemos por la altura del aceite.
Volviendo a reemplazar, tendré que la presión en C será igual a la fuerza sobre el área, que ya reemplazando nos dio 5.03 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Atención, metros cuadrados, aquí hay que convertir estos 8 centímetros a 8 metros para calcular el área. Hay que reemplazar estos 8 centímetros y llevarlos a metros, o sea que nos daría 0.08 metros, y con eso calculo el área, y por eso es que obtengo estos 5.03 por 10 a la menos 3, más la densidad del fluido, que en este caso es aceite, que nos dicen que la densidad relativa es 0.85. Recuerden que para llevarlo de la densidad relativa a la densidad, lo único que tengo que hacer es multiplicar por 1000, que es la densidad del agua, y por eso tengo que la densidad de ese aceite será 850 por la altura, que es 3.8 metros. Muy bien, esta ecuación entonces, ya resueltas las operaciones, será igual a la fuerza sobre el valor del área más la densidad por la altura del fluido del aceite. Fijémonos que aquí acabo de generar la ecuación para la presión en C, pero tengo una sola ecuación y tengo dos incógnitas. Por lo tanto, requiero de una ecuación adicional para poder despejar una de las dos incógnitas que tengo. Pero a mí no se me puede olvidar que yo inicialmente dije que la presión en C era igual a la presión en C'. Entonces, si yo obtengo la ecuación para C' de la presión, yo podré encontrar la segunda ecuación que necesito para despejar, F. Entonces vámonos a pasar para el lado de C'. En el lado de C' debo tener en cuenta que ya no tengo fluidos sobre la línea roja. Entonces ya no hay más fluidos que me ejerzan presión. No obstante, sigo teniendo este pistón, y este pistón tiene un peso. Recordemos que el ejercicio nos indicó que el peso del pistón era de 5.500 kilogramos. Entonces, si yo recuerdo que la presión es igual a una fuerza o a un peso sobre área, podré decir también que la presión sobre C' va a ser igual a la presión que me está ejerciendo el peso de este pistón. Y la presión del peso de ese pistón va a ser igual a la fuerza, o sea, al peso del pistón 2 dividido por el área sobre la cual está actuando. En este caso es el área 2, cuyo diámetro son 80 centímetros. Entonces, reemplazando, tengo que la presión en C' va a ser igual al peso del pistón 2, que son 5.500 kilogramos, sobre el área. Recuerde por favor que aquí ya para esta área 2 tengo que trabajar con el diámetro 2, que es 80 centímetros, pero cuando lo voy a reemplazar aquí en esta ecuación, como yo sé que tengo que obtener las unidades en metros cuadrados, entonces debo incluir el diámetro que está aquí, lo debo incorporar en la ecuación en metros. O sea que no debo colocar pi por 80, sino pi por 0.8, que es en metros al cuadrado sobre 4. Con esto tendré un resultado de 5.500 sobre 5.03 por 10 a la menos 1, para obtener un valor final de 10.941.9 kilogramos por metro cuadrado. Muy bien, ahora ya tengo un valor para PC', pero como yo sé que la presión en C' es igual a la presión en C, esta es mi segunda ecuación, como dije ahora, para poder despejar F. Entonces igualamos PC' con PC y obtenemos presión en C era igual a F sobre 5.03 por 10 a la menos 3 más 3.230, igual a la presión en C', que es 10.941.9. Entonces este que está sumando lo paso a restar, y lo que me dé lo multiplico por este valor que está aquí, dividiendo. Recordemos que las unidades de este están en kilogramos sobre metro cuadrado. Al pasar a multiplicar esta área que está en metros cuadrados, tendré aquí metros cuadrados, quiere decir que este metros cuadrados con este metros cuadrados se me va a ir, y al final me va a dar que la fuerza es igual a 38.76 kilogramos. Analicemos entonces qué pasó y para qué nos sirve este principio de Pascal. Como nos dice que las presiones van a permanecer constantes, entonces la presión que está ejerciendo el fluido en el lado izquierdo me va a contribuir para sopesar esta presión que está acá. Pero como yo sé que la presión es fuerza por unidad de área, en mayor área la presión se va a disminuir. Y al tener esta área más pequeña, pues la fuerza me va a magnificar la presión.
Por lo tanto, para soportar 5.500 kilogramos, que es lo mismo que 5 toneladas, resulta que yo a este lado no tengo que hacer sino una fuerza de 38.76 kilogramos. Esa es la ventaja que nos genera el principio de Pascal y el análisis que se puede hacer del principio de Pascal en un sistema de pistones. Como entre menor sea el área, mayor voy a tener la presión, gracias a la relación que tenemos de presión es igual a fuerza sobre área. Espero que este video le haya sido útil, que sus conceptos haya quedado claro. En caso contrario, lo invito a que vuelva a observarlo y así lograr sus objetivos. Muchas gracias y hasta una próxima ocasión.